Abogados de Reddit, ¿cuál es la cosa más tonta que ha hecho su cliente para arruinar un caso? Yo estaba en un jurado en el que el acusado se presentó en la corte el primer día con exactamente el mismo atuendo que el sospechoso desconocido en el vídeo del crimen. Pasaron solo unos segundos antes de que el juez inmediatamente llamara a un paro. Todos los abogados fueron a la parte de atrás con el juez, y salieron como 7 minutos después cuando anunciaron que el acusado había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Una historia salvaje. Segunda historia, no era mi cliente, sino el cliente del abogado del peticionario. El hombre reclamó la compensación de los trabajadores y nos arrojó el fregadero de la cocina, lo que significa que básicamente enumeró un poco más de la mitad de las partes de su cuerpo en la petición de reclamo, afirmando que se lastimó cada una. Estaba mintiendo y mi firma lo sabía. De todos modos, íbamos a juicio. El día anterior, hicimos una búsqueda más en las redes sociales, y este completo idiota publicó un vídeo de él ganando una competencia de breakdance que fue solo unos meses después del supuesto incidente laboral. Nunca vi un despido más rápido en mi vida. No lo entiendo. Si vas a fingir algo así, comprométete más. Comprométete con la mentira. Es una locura que pudieras haber hecho eso y simplemente no publicarlo y probablemente hubiera estado bien, pero tuviste que ir y publicarlo. Una competencia de breakdance, estás bromeando. Tercera historia, no soy abogado, pero un cliente nuestro me desconcierta hasta el día de hoy. Tenía múltiples casos, incluyendo agresión agravada y posesión de drogas. Ante la insistencia de la familia del tipo, movimos cielo y tierra para conseguirle una fianza para que pudiera salir de la cárcel y vivir con dicha familia hasta que el caso terminara. Todo el proceso llevó semanas. Menos de un día después de salir, lo atraparon robando baterías por valor de 16 de Target. La fianza fue revocada. Para ser justos, la línea entre la estupidez y la compulsión se difumina con este caso. Editar, para cualquier curioso, inmediatamente solicitamos una evaluación psicológica para él. Se encontró que era competente, pero también se confirmó que tenía problemas de salud mental. El cargo de agresión agravada terminó siendo desestimado y él aceptó una declaración de culpabilidad por el tiempo que ya había cumplido. Cuarta historia, el abogado de mi esposa prohíbe a todos los clientes usar las redes sociales después de que perdió un caso importante, una demanda por muerte por negligencia, en la que la esposa de un hombre perdió la vida. Dinero fácil. Estaban a punto de llegar a un acuerdo hasta que la otra parte encontró sus fotos en línea de un club una semana después de que su esposa muriera, bailando en su regazo, con una camiseta que decía "Amo a las MILF". Aparentemente, no creían que él sufriera tanto dolor ya. Quinta historia, no soy abogado. Escuché esta historia de un tipo con el que solía trabajar. Su cuñado se lesionó en el trabajo y lo estaba demandando por una suma considerable. El caso estaba prácticamente cerrado. Todas las pruebas estaban a favor del cuñado hasta que éste empezó a hablar. Le pidieron que les contara sobre el día del accidente. El cuñado comenzó bien hasta que llegó al punto en el que se acercó a la pieza de equipo que lo lastimó. Le dijo a todos que había una nota que decía que estaba fuera de servicio. El cuñado luego dice que descartó la nota y puso en marcha el equipo defectuoso porque tenía un trabajo que hacer. Esa victoria fácil fue descartada más rápido que ese cartel de fuera de servicio. Historia 6, el cliente agregó 9 años a una sentencia corta. Recibió como 1 año o 2 por estar involucrado en una carrera de autos donde el otro tipo chocó y lastimó gravemente a otra persona. Luego, hacia el final de su corta condena de prisión, intentó escapar. Recibió 9 años más por la fuga. Se hizo amigo del asesino de John Lennon en la prisión de Nueva York, lo cual fue interesante. Historia 7, los peores son los que creen que son más inteligentes de lo que son cuando llega el momento de las declaraciones. Las declaraciones generales de cómo nunca permitiría discriminación en mi oficina y cómo estoy 100% seguro de que nunca dije eso son una gran manera de destruir su propia credibilidad. Te estás preparando para que el abogado contrario te destroce y, en última instancia,
Conviertas un caso de mierda de valor molesto en algo que valga 6 cifras. Moraleja de la historia: si vas a ignorar todo el día de preparación de la declaración que pasé contigo solo para poder proteger tu propio ego frágil en el expediente, al menos hazme el favor de decirme que me vaya al diablo antes de tiempo. Historia 8. Tuve un instructor que era fiscal. Llamó a un testigo que había visto todo el asunto y tenía interés en ver al acusado castigado. Un caso muy claro. Ella pensó que estaba en la televisión y sobreactuó cada palabra, embelleció por completo el relato de los hechos. No mintió, pero fue el centro de su versión de los hechos. Se podían ver las caras de los miembros del jurado agrias minuto a minuto. Perdió el caso. Me enojaría mucho si estuviera involucrado en un caso en el que un testigo decidiera hacer que todo girara en torno a ellos y arruinara mi caso. Me quedaría sentado allí pensando: estás bromeando. ¿Qué podría haber hecho al respecto? Todo lo que tenían que hacer era subir y decir la verdad, y aquí estamos. Historia 9. Estaba defendiendo a un cliente que fue acusado de violación de marca registrada. Él pensó que sabía más que el abogado de propiedad intelectual asignado a su caso y por eso fue al sitio web de su empresa para defenderse, básicamente confesando lo que hizo y afirmando que no estaba en contra de la ley, y el dueño de la marca registrada era un bebé despierto que necesitaba aprender la ley o volver a la cocina y hacerle un sándwich a su esposo. Sí, me gustaría poder decir que estaba bromeando. Estaba a un correo electrónico de negociar un acuerdo que hubiera permitido el uso continuo de la marca de la demandante con restricciones limitadas y una tarifa muy nominal. No hace falta decir que vio su sitio web, nos dijo que nos fuéramos al diablo y lo arrastró ante un juez, y mi cliente perdió a lo grande. Su falta de autocontrol le costó miles de dólares. Historia 10. No soy abogado. Trabajé en una empresa. Reclamo de compensación laboral. Un tipo se cae en el trabajo y afirma que se lastimó muchas partes del cuerpo diferentes: hombro, rodillas, espalda. Le decimos que se mantenga alejado de las redes sociales. Bueno, no hay problema. No las usa. En el juicio, le dice al juez que solía ser instructor de spinning, pero que desde el accidente ya no puede dar clases. Bueno, resulta que siguió dando clases después de su lesión. Esto quedó demostrado por las horas de vigilancia que realizó la compañía de seguros, que lo mostraron enseñando y montando vigorosamente en la clase de spinning. Como sabía la compañía de seguros que seguía siendo un instructor activo, el tipo publicó su horario completo de clases en su página de Facebook. Su demanda, potencialmente muy lucrativa, se convirtió rápidamente en una demanda por fraude en su contra. Historia 11. No yo, sino un colega. El hijo de un cliente rico fue detenido por tráfico de drogas en un festival de música local. El cliente lo rescató y luego hizo que todo su elegante bufete de abogados defendiera a su hijo. El hijo entró arrastrando los pies en la sala del tribunal, drogado hasta el cansancio, e intentó comprar drogas al alguacil a gritos. No hubo mucho que los abogados pudieran hacer después de eso. Historia 12. El cliente era parte de un grupo de abusadores de menores activos. Uno de los otros asesinó a un niño mientras que varios otros estaban involucrados en abusar físicamente de él. La defensa de nuestro hombre fue que era un voyeur, así que, aunque estaba allí, no estaba involucrado en el asesinato real. Estuvo en libertad bajo fianza todo el tiempo, incluido el juicio, hasta que decidió cambiar su historia y decir que, en cambio, no había estado allí. Su hermana testificó que había vuelto a casa esa noche cubierto de sangre y que lo habían condenado a una larga condena. Honestamente, bien. Esto fue como una intervención divina o algo así, porque este tipo no merece estar en ningún lado fuera de la prisión. Es decir, estoy totalmente a favor de la reforma, pero si la actividad criminal que estás haciendo involucra a niños, creo que eres un pedazo de basura. Es difícil reformar eso. Historia 13. Hace poco estuve en la corte y, aparentemente, parte de los requisitos para este tipo era que no hablara con su familia. Llamó a su madre el día de la madre. El juez dijo: a tu madre parece importarle tu libertad tan poco como a ti.
Ponle las esposas. Historia 14, no soy abogado, pero estaba en un tribunal viendo cómo se desarrollaban las órdenes de restricción. En un caso, la mujer estaba allí, pero el hombre estaba en prisión, así que llamó. Después de llegar a un acuerdo, el hombre preguntó si podía hacer una declaración. Al final de la declaración, dijo, y dile a la mujer que se vaya al diablo. Le dieron 6 meses más de prisión. El hombre pidió hacer otra declaración después de recibir una reprimenda del juez, y lo hizo de nuevo, diciéndole que se fuera al diablo. Otros 6 meses. Imagínese perder un año de su vida porque no pudo callarse durante 5 minutos. Historia 15, no soy abogado, pero solía revisar las reclamaciones por discapacidad, así que a menudo trabajaba con clientes que tenían abogados. Un hombre cuyo abogado le había ordenado que no hablara con nosotros directamente, una recomendación muy inteligente y muy básica, me llamó, despotricando enojado porque su abogado estaba equivocado. Podía hacer la compra, cortar el césped y todo tipo de tareas domésticas sin problemas, gracias. Ahora bien, había visto el historial médico de este hombre. No había forma de que pudiera hacer todo esto sin dificultad, así que investigué un poco más. Podía hacer la compra siempre que usara un scooter de movilidad y su esposa llevara las cosas de la casa. Podía cortar el césped si usaba un cortacésped y se tomaba un descanso prolongado cada 10 minutos aproximadamente. Podía hacer las tareas domésticas, que se limitaban a limpiar las encimeras y doblar la ropa, pero no a llevarla. Así que llamé a su abogado y les informé rápidamente. En cuanto colgamos, aprobé su reclamación. Pero ese hombre tiene mucha suerte de tener a alguien dispuesto a dedicarle 15 minutos adicionales. Historia 16, soy abogado penalista. Cliente arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. El cliente vivía en un pueblo pequeño. Él y su esposa conducían hasta el único bar del pueblo, bebían y luego caminaban hasta su casa. Después de una noche en el bar, a 1/4 de milla de distancia, él y su esposa conocen a todos en el bar. Otro cliente que conocen es atacado. El dueño del bar dice que no puede quedarse. El cliente y su esposa la acompañan hasta su auto para quedarse allí hasta que llegue el transporte. El cliente la lleva al asiento trasero del todoterreno. El cliente está borracho, deja caer las llaves de camino al asiento delantero, abre la puerta delantera ahora desbloqueada y enciende las luces del auto para ver. Caminó por el frente desde el pasajero trasero. Los policías están esperando para ver si la gente se emborracha del bar, ve las luces, dice que vio conducir, se presenta inmediatamente y arresta al cliente. El cliente tiene antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol de unos 12 años antes. El juez estuvo de acuerdo en que no entraría. El jurado no lo escucharía a menos que abriera la puerta. No se puede ganar el caso a menos que el tipo testifique. Lo preparo, sigo preparándolo, pero le digo que bajo ninguna circunstancia puede decir que nunca conduciría borracho, que nunca haría algo así. Básicamente, cualquier cosa sobre el pasado es igual a no. Directiva bien. Le hice una última pregunta hermosa y fácil donde podía explicar la noche, explicar por qué estaba molesto, por qué lo arrestaron, por qué no estaba manejando y estaba haciendo todo bien. Yo nunca haría algo así. La puerta se abrió. El juez dejó que el fiscal presentara la refutación del viejo DUI. El jurado tardó unos 25 minutos en condenar. Y esa es una de las 100 historias. La vida nunca es aburrida en el mundo de la defensa penal. Mira, estoy 100% de acuerdo. El tipo no estaba haciendo nada malo, pero le dijeron exactamente qué hacer en el tribunal y luego no lo hizo. Entonces, vamos, hombre, ni siquiera cometiste un delito esta vez. Historia 17, no soy abogado. Fui asistente legal durante un par de años en la universidad. Todavía me desconcierta cómo esta llegó hasta el juicio. Una mujer se resbaló y se cayó en una cadena de restaurantes y se lastimó la espalda irreparablemente. Quería una gran indemnización.
Dijo que se resbaló con mantequilla que estaba en el piso. Durante el contrainterrogatorio, le preguntaron qué tipo de mantequilla. Su respuesta: las pequeñas porciones de mantequilla que ponen en el buffet. La defensa llamó de inmediato al gerente de la tienda, y la tienda nunca había usado ese tipo de mantequilla. El caso terminó bastante rápido. Historia 18, no soy abogado. Esta no es mi historia, pero el abogado que se ocupó de mis asuntos comerciales y de una disputa legal es juez federal. Antes de convertirse en juez, era abogado de divorcios y asuntos civiles. Un cliente rico presentó una demanda de divorcio. Hay un acuerdo prenupcial. Es bastante férreo. Discute la distribución de la riqueza. La pensión alimenticia, si la hay, se establece en una cantidad X, que aumenta anualmente según la inflación. Hay una excepción importante, y es si te pillan haciendo trampas. En este caso, engañar se define como cualquier contacto íntimo con una persona antes de que el divorcio sea definitivo. Automáticamente obtienes los peores términos del acuerdo prenupcial. En el caso de la mujer, si engaña, no recibe pensión alimenticia y un pago único de 100.000. En el caso del hombre, si engaña, pierde la casa principal de la familia, todos los coches que no son su vehículo diario y una cuarta parte de su negocio. Hay una opción de compra disponible y no importa para la historia. El abogado llega al juzgado y se reúne con su cliente en una sala de conferencias, y el cliente está radiante. Le estrecha la mano al abogado y le dice: oye, Mike, quiero que conozcas a Yasmín. La conocí hace 2 meses. Es increíble. Nos comprometimos el fin de semana en Francia. Mike le estrechó la mano y se desplomó en la silla. Dijo: tenemos un problema importante. Estás engañando a tu esposa con ella y, legalmente, este es un descubrimiento que debo entregar a la otra parte. Él dice: ¿cómo diablos estoy engañando? Estamos separados. Mike dice: engañar es cualquier contacto íntimo antes de que el divorcio sea definitivo. Está en tu acuerdo prenupcial que escribiste tú mismo. El tipo se puso como loco, terminó tan enojado que se fue del juzgado, que le dio una sentencia en rebeldía, lo que significa que ella obtuvo todo lo que pidió. Además, debido al engaño y a la falta de presentación, el juez ordenó que la transferencia de dinero se realizara dentro de los 30 días como parte del acuerdo inicial entre ambas partes. Él no está allí para impugnarlo, así que qué lástima. El tipo terminó tratando de pasarle la empresa a la nueva mujer a través de un fideicomiso, pero es una maniobra ilegal. También trató de ocultarle el dinero entregándole 1,1 millones de dólares en efectivo mediante transferencia bancaria, pero el juez lo detuvo una vez que se enteró y le exigió a la mujer que devolviera el dinero, ya que había recibido una notificación. Además, luchó durante años y terminó perdiendo dinero, tiempo, energía, su negocio, su casa, 6 o 7 coches y a su nueva esposa. Ahora bien, como conozco a su hija del trabajo, es un hombre jubilado y enojado que vive en la zona rural de Nuevo México. No puede permitirse jugar al golf más de una vez al mes y publica en sus redes sociales que las mujeres son escoria. Historia 19, no soy abogado, pero fui miembro del jurado en un juicio por asesinato contra 3 acusados. Estuvimos presentes durante semanas de testimonios y, a juzgar por la gran cantidad de pruebas directas que tenía el Estado, resultó extraordinariamente obvio desde el principio que el acusado 1 había cometido el crimen. El acusado 2, el hermano de D1, y la acusada 3, la novia de D1, eran mucho menos obvios, y el Estado nos estaba pidiendo que tuviéramos en cuenta pruebas circunstanciales que nos hicieron sentir que teníamos que hacer algunos saltos para sacar las conclusiones que querían que sacáramos. Es decir, hasta que subió al estrado la acusada 3. El abogado de la acusada 3 hizo un muy buen trabajo al retratarla como víctima de abuso. Su abogado nos hizo sentir lástima por esta pobre mujer poco inteligente que había sido manipulada desde que tenía 16 años por un hombre 20 años mayor que ella. Según el relato del abogado, D3 era básicamente el esclavo de D1.
Controlaba lo que vestía, lo que hacía e incluso con quién hablaba. Incluso le hizo hacerse un tatuaje que decía propiedad de D1. Vimos un mensaje de texto sobre D1 asesinando al cachorro de D3 porque D3 lo hizo enojar por algo pequeño. Vimos mensajes de texto de D3 a D1 animándolo después de que él le enviara fotos de un cuchillo ensangrentado, el arma homicida. Pero el abogado de D3 nos hizo cuestionar si esas palabras eran solo su papel de compañera comprensiva para que D1 no fuera a por ella después. Estábamos empezando a creer que estaba aterrorizada por su propia seguridad y que por eso no denunció a su novio. Quiero decir, claramente, este tipo era un maníaco y parecía razonable que ella simplemente no supiera cómo escapar de él. Luego, los abogados de otros acusados y el fiscal del distrito la destrozaron en la cruz. La hicieron parecer discutidora, la hicieron tropezar con múltiples mentiras y cuando terminaron, según su propio testimonio, estaba bastante claro que, de hecho, ella no conocía a la víctima y había sido la que había planeado todo el asesinato. Vaya, incluso empezamos a sentir que probablemente ella manipuló a D1 más de lo que él la manipuló a ella. Los otros acusados no subieron al estrado. Cuando fuimos a deliberar, todos discutimos lo mala idea que era que ella testificara. Habíamos decidido que la acusada 1 era culpable de todos los cargos en los primeros 5 minutos. La acusada 3 fue casi igual de rápida. Decidimos que, si bien ella no cometió físicamente el asesinato, había conspirado y era igualmente culpable o cualquiera que fuera la acusación formal. La acusada 2 fue la que más tardó. Todos sentíamos con bastante fuerza que él estaba involucrado de alguna manera, pero que el fiscal no había cumplido con su carga de la prueba más allá de una duda razonable, por lo que tuvimos que emitir un veredicto de no culpable en todos los cargos. Editar para aclarar, D1 y D3 fueron declarados culpables de múltiples cargos, y D2 fue declarado inocente. Historia 20, solía trabajar en una empresa de compensación laboral y, bueno, la gente se lastimaba de nuevo. A menudo, haciendo cosas en la casa, cayéndose de escaleras, usando herramientas, montando a caballo, etc. Luego se lastiman nuevamente, y la compañía de seguros se libra, y muchos hacen que sus médicos escriban notas diciendo que están bien para que puedan trabajar porque están aburridos en casa con una lesión enorme. Luego se quedan desconcertados porque ya no reciben compensación. Luego se esfuerzan demasiado porque la lesión no ha mejorado mucho. Historia 21, no soy abogado. La exnovia psicótica de mi padre estaba tratando de presentar cargos falsos contra mi padre. En general, tratando de arruinar su vida, su carrera y su familia. También había intentado inventar cosas sobre mí. Tuve que pasar por entrevistas, conversaciones en la oficina del detective, visitas de APS. Mi padre y yo presentamos órdenes de protección. Su respuesta a las órdenes de protección, y temía que sucediera, fue vandalizar una parte de su propiedad de una manera muy grosera y obscena. También volvió a ver al detective para presentar otra denuncia contra mí, diciendo que le había robado sus medicamentos sin receta. Básicamente, admitió que tenía drogas ilegales. Así que obtuvo algo más que órdenes de protección en su contra. Ahora también tenía que ir a la cárcel. ¡Qué suerte! Historia 22, tuve un caso de violencia doméstica durante meses. Fuimos a audiencias preparatorias y reunimos pruebas y obtuvimos órdenes de restricción. Cuando finalmente se llevó a cabo el juicio, la misma mañana de la audiencia, la persona a la que representaba me informó que se había ido de vacaciones con el acusado durante un par de semanas y que la habían pasado genial. En ese momento, el abogado de la parte contraria se me acercó y me dijo que tenía muchas pruebas de que ambas partes se lo habían pasado muy bien juntas. Esto, por supuesto, no significa que no haya habido abusos en el pasado, pero realmente socavó nuestro caso, ya que teníamos pocas pruebas aparte de algunos testimonios. En ese momento, tuve que explicarle que, incluso más allá de las estrictas normas legales, la jueza podría cambiar de opinión una vez que viera que la demandante estaba de fiesta con el acusado para el que se había solicitado una orden de restricción.
Llegamos a un acuerdo y evitamos el juicio. Historia 23, no soy abogado, pero mi tío solía ser director de prisiones en la prisión local de la zona de Nueva Zelanda donde crecí. Habían audiencias judiciales cuando los prisioneros habían hecho algo en contra de las reglas, etc. Iban ante un par de trabajadores de la prisión y explicaban, algo así como una audiencia interna, supongo. Mi tío fue juez en muchas de estas. A un tipo le encontraron un teléfono celular, negó una y otra vez que fuera suyo, no sabía de dónde había salido, bla, bla, bla. Mi tío le preguntó varias veces si quería confesar, y el tipo insistió absolutamente que no era suyo. Mi tío dijo, bueno, alguien gastó $100 en un teléfono entonces. El prisionero respondió, vete al diablo, pagué $600 por él. Historia 24, cliente acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, obligado por la policía a dar una muestra de orina al costado de una autopista interestatal muy transitada. Sin embargo, cualquier simpatía que el jurado pudiera haber tenido por el acusado se perdió cuando se quedó dormido durante la reproducción del vídeo de la parada de tráfico. Había estado fuera toda la noche de fiesta la noche anterior al juicio. Fue declarado culpable. Luego mintió al juez sobre lo que habría en su sistema durante una prueba de drogas, y su sentencia fue duplicada. Historia 25, tengo dos historias que me vienen a la mente. Una, un colega mío estaba representando a un pirómano. Esto fue hace muchos años. Supuestamente habían provocado un incendio bastante grande que quemó un terreno público. Debido al costo monetario del daño, fue un delito grave. Durante el caso principal del Estado, comenzó a tocarse. Se tuvo que llamar a un receso. Curiosamente, eso lo ayudó en la fase de castigo ya que claramente había un componente mental allí. Pero aún así, no sé si lo que se había demostrado hasta ese momento habría hecho que lo declararan culpable. La segunda fue una mía, nuevamente, hace muchos años. Había conseguido un trato bastante bueno para un tipo por un cargo grave de robo. Antes de que se presentara, terminó siendo detenido por la oficina del sheriff por violar las condiciones de la fianza. Bueno, como violó el sheriff alegó que usó la información bancaria de la oficina del sheriff para pasar cheques falsos. Eso significaba que, en este nuevo cargo, la oficina del sheriff era la víctima. Huelga decir que el acuerdo se esfumó. Historia 26, no soy abogado, pero fui criado por uno. Trabajó como abogado penalista durante más de 30 años en Texas antes de aceptar un puesto en la fiscalía. Aquí hay algunas buenas, un caso de asesinato capital en el que convencía a la fiscalía de que renunciara a la pena de muerte. Resulta que el jurado absuelve del asesinato, pero lo acusa de robo agravado y lo condena a 45 años. Toda la familia del acusado estaba involucrada en la mafia mexicana. Todos, madre, abuela, etc. llevaban camisetas de Mickey Mouse. ¿Lo entiendes? Mafia mexicana. El fiscal estaba muy molesto por el resultado de ese juicio. Le gané en esa ocasión. 2. El nombre del acusado fue un caso interesante porque a mitad del juicio, el hermano del acusado sube al estrado y confiesa el asesinato. No lo vi venir. Resulta que el acusado y el hermano tramaron todo esto antes del juicio sin que yo lo supiera, por supuesto. De todos modos, nadie más que la madre del acusado le creyó. El jurado condenó y el hermano fue acusado de perjurio agravado. 3. Mi favorito personal. El cliente va a juicio por un cargo de robo. Se presenta el primer día de juicio, no se presenta el segundo día. El juez dice, bueno, el espectáculo debe continuar. Así que mi padre tiene que continuar con el juicio, hace lo mejor que puede con una mesa vacía detrás de él. El jurado claramente siente lástima por él. El cliente fue detenido unos días después en Oklahoma. Había robado un banco y fue al aeropuerto a comprar billetes de avión a Hawái o algo así. Allí fue donde lo arrestaron. Más tarde dijo a los agentes que había planeado robar un barco una vez que aterrizara.
Pero lo peor que puede hacer un cliente para arruinar un caso es elegir representarse a sí mismo en un cargo de asesinato. Fue horrible. No entraré en detalles, pero mi padre terminó de pie en la parte trasera de la sala del tribunal esperando la orden del juez, literalmente como abogado de guardia. El cliente estaba completamente loco, pero aún así, fue malo. El jurado le dio cadena perpetua. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y la remitió a un nuevo juicio. La clienta optó sabiamente por representación durante todo el juicio y recibió 40 años en esa ocasión. Historia 27, ella estaba haciendo terapia magnética con un terapeuta a 5 horas de distancia por teléfono. El terapeuta tenía los imanes. Mi clienta sostenía el teléfono sobre varias partes de su cuerpo que necesitaban la energía magnética para ayudar a sanar. Todo esto se hacía por 2,000 al mes. Ella nunca me lo dijo en las docenas de horas que nos preparamos hablando de todo. Me enteré durante el contrainterrogatorio de la otra parte. Nunca antes me había sentido tentado de sentarme en el escritorio del tribunal. Historia 28. Mi madre estaba en el tribunal como testigo en un caso de acoso criminal entre dos de nuestros vecinos. Básicamente sabíamos que el caso era ridículo y una farsa, que el vecino acusado era totalmente inocente y que estaba siendo acusado falsamente por los alborotadores locales que seguían provocándolo y que luego querían poder demandarlo por dinero fácil. De todos modos, por pura coincidencia, el acusado era judío laico, como mis padres. Literalmente, solo una coincidencia. Los dos vecinos alborotadores, que también estaban allí, se enojaron mucho al ver a mi madre en el tribunal. Uno de ellos se paró en medio de todo y gritó alguna tontería sobre cómo mi madre es judía y solo estaba allí porque el acusado es judío y los judíos aparentemente siempre se mantienen unidos o algo así. El juez lo destrozó y desestimó el caso. Historia 29, no es mi cliente, pero el acusado publicó un estado en Facebook que decía que se había ocupado de los asuntos y que el mundo es un lugar mejor por ello. Fue acusado de agresión después de internar en el hospital a alguien que había atacado a su hija de 14 años. La persona no tenía un recuerdo claro del incidente, y otros testimonios posteriores revelaron que la persona golpeada tenía una coartada para el ataque en cuestión. Lo más probable es que la niña hubiera inventado la historia para evitar problemas por haber estado bebiendo siendo menor de edad, aunque nunca supimos la historia completa. De todos modos, el padre fue sentenciado a 4 años de prisión federal. Historia 31, no soy abogado, pero las noticias locales repitieron una y otra vez un fragmento de un juicio por asesinato en el que el acusado subió al estrado en contra del consejo de su abogado. La defensa alegaba defensa propia. Mientras la fiscalía leía las transcripciones de las llamadas telefónicas condenatorias desde la cárcel, el acusado, no su abogado, pidió una objeción. Todo el mundo se quedó perplejo. El juez le preguntó por qué pidió una objeción. El tipo fue honesto y dijo, no sabía que realmente escucharían mis llamadas. Se concedió un receso y el tipo aceptó un acuerdo de culpabilidad cuando se reanudó la audiencia. Historia 31, un cliente en particular que me viene a la mente es un tipo que cometió una serie de robos mientras estaba bajo vigilancia electrónica para otro caso. El Estado llevó una lista de sus coordenadas a su audiencia de fianza. De hecho, argumenté que claramente no hay riesgo de fuga, ya que de hecho mantuvo su monitor encendido y que el tribunal debería liberarlo en los mismos términos que en su otro caso. El juez me miró como a un loco y retuvo a mi cliente sin fianza. Historia 32, no soy abogado, pero mi ex arruinó totalmente su caso de custodia. En pocas palabras, la madre se fue con el niño y se negó a devolverlo. Esto sucedió en un estado en el que ese tipo de acción le quitaría incluso las visitas supervisadas. Cuando finalmente envió al niño para que lo visitara, el niño tenía lesiones visibles causadas por su novio, y el niño les dijo a sus maestros en la escuela, sin que nadie se lo pidiera, que el novio lo había lastimado. Los padres de mi ex contrataron a un abogado para él y obtuvieron una orden ex parte para quedarse con el niño. En la primera audiencia después de la orden ex parte,
Tanto la madre como el padre recibieron la orden de hacerse pruebas de detección de drogas antes de la próxima audiencia. Mi ex tenía antecedentes de consumo de drogas. Su abogado le dijo que podía hacer que la próxima audiencia se retrasara más de un mes para asegurarse de que la prueba no tuviera resultados, y mi ex le dijo que no se preocupara por eso. Luego consumió cocaína y dio positivo en la prueba, luego no se presentó al tribunal y se negó a comunicarse con su abogado durante meses hasta que el abogado se eliminó como abogado en los registros. El niño estaba en casa de la madre para visitarlo cuando llegaron los resultados, por lo que ella pudo obtener una orden ex parte para quedárselo. La realidad era que él no quería asumir la responsabilidad total por el niño, pero se negó a admitirlo ante sus padres, por lo que deliberadamente falló la prueba y luego afirmó que, dado que trabajaba en la construcción, debió haber estado expuesto a algo que causó el resultado positivo en la prueba de drogas. No sé si sus padres realmente lo creyeron, pero estuve con él durante varios años antes de descubrir toda la historia. Anteriormente me había dicho que no tenía dinero para contratar a un abogado para luchar contra el caso, así que simplemente le dio la custodia a ella, y lo dejé inmediatamente después de descubrir la verdad. Ya era bastante malo que él simplemente no quisiera ser padre a tiempo completo, pero hacer eso en una situación en la que sabes que tu hijo está siendo abusado, no hace falta decir que fue una de las cosas que me ayudó a darme cuenta de que era un sociópata. Me sorprende que hayan sido necesarias 32 historias para conseguir una en la que la saboteó intencionalmente, pero también estaba de acuerdo con él antes de que Ope mencionara al final: sí, el niño fue abusado. De alguna manera lo olvidé por completo. Eso definitivamente hace que este tipo sea terrible. Amigo, haz algo por tu hijo. Ayudaste a traerlo al mundo. Por cierto, tampoco es la mejor imagen para una posible pareja, así que me alegro de que se haya convertido en un ex. Historia 33, soy videógrafo legal. Grabé en vídeo una declaración de un hombre que afirmaba haber sufrido lesiones laborales tan graves que no podía levantar la mano derecha por encima del hombro y le dolía el brazo cada vez que intentaba levantarlo por encima del hombro. Demandó a su empleador, alegando que fue una lesión laboral. Luego vino su primera declaración. ¿Alguien sabe qué es lo primero que el taquígrafo judicial le pide a la persona que testifica? El taquígrafo les hace jurar diciendo: podrías levantar la mano derecha y repetir después de mí. Luego administra el juramento de decir la verdad. El hombre que afirmó no poder levantar la mano derecha por encima del hombro levantó la mano muy por encima del hombro. La mano y el brazo se elevaron como un cohete. El tipo ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho y mantuvo el brazo en alto durante todo el juramento. Ni el demandante ni el abogado defensor se dieron cuenta. El taquígrafo judicial y yo nos miramos y dejamos que se desarrollara el vídeo. El abogado defensor me contrató y le mostré los primeros 20 segundos del vídeo y me llevé a casa una buena bonificación por ello. El caso se desestimó poco después de ese vídeo. Historia 34, en pocas palabras, tuvo que testificar que hacer X cosa no le costaría mucho dinero. El juez le preguntó cuánto dinero le costaría y él dijo una cantidad, que no era demasiado para él porque era rico, pero era mucho en comparación con lo que ganaban todos los demás en la sala del tribunal. Otro caso, el día antes del tribunal, le dije exactamente lo que iba a responder a ciertas preguntas. Le dije específicamente que respondiera X cuando se lo pidieran. Llegó el momento, el juez preguntó y él perdió el control. Como si le diera un ataque de pánico total. No pudo decir ni una sola palabra. Solo miró al juez con una mirada perdida. Desastre. Historia 35, soy abogado. Estaba interrogando a un demandante por resbalón y caída en el estrado en el juicio después de aproximadamente 2 años de litigio. Estábamos revisando algunas fotos que tomó cuando se le escapó que faltaba la foto de los 2 carteles. Lo interrogué sobre lo que quería decir hasta que el juez me reprendió por intentar realizar un descubrimiento durante el juicio, lo que supuestamente no está permitido. Sin embargo, claramente había ocultado pruebas. Hicimos una pausa durante el día y al día siguiente regresó con la foto en cuestión,
que mostraba que había caminado directamente entre dos carteles de piso mojado para pasar por el pasillo de Kruger, donde inmediatamente se resbaló y cayó. No recuperó dinero en esa ocasión a pesar del horrible lugar de la defensa. El juez que se me echó encima por explorar la manipulación obvia de pruebas fue designado más tarde para el Tribunal Federal aquí en Atlanta. Historia 36, no soy abogado, pero conozco a un policía que fue a ver un informe sobre un asalto a un tipo que robó 275 libras en efectivo y alrededor de 30 libras de crack y H. En serio sí, fue Blanc quien lo hizo. Lo conozco desde hace años y es un rival. El policía escribió la declaración detallando lo que sucedió y lo que fue robado. Firme aquí si todo esto es absolutamente correcto y exactamente lo que sucedió y fue robado. El hombre firma. Gracias. Está bajo arresto por estar involucrado en el suministro de una droga de clase A. El policía procesó al que llamó por posesión con intención de suministrar, y al tipo que lo robó por robo y posesión con intención de suministrar también. Historia 37, uno de los abogados de mi cuñado hubo tres en un momento fue descrito como incompetente y no proporcionó un asesoramiento adecuado por su ex cliente en el corredor de la muerte por no obtener un veredicto de inocencia. El problema fue que el cliente, luego ejecutado, fue a su bar local inmediatamente después de cometer el asesinato en la tienda de comestibles local a plena luz del día y procedió a alardear durante horas sobre cómo había asesinado a la víctima con detalles muy específicos. Además, hubo algo así como más de una docena de testigos oculares. Historia 38, caso Bagua pro bono. Debería haber sido una petición sencilla. Realicé una búsqueda de FOIA sobre el cliente antes de la presentación final por las dudas. Resulta que la habían deportado de Guam y, mientras su prohibición de inmigración todavía estaba vigente, entró en los Estados Unidos continentales sin estatus. Cuando le pregunté por qué no había revelado esto durante la admisión, su respuesta fue, pensé que Guam era un país independiente y no parte de los Estados Unidos, así que no importaría. Historia 39, el cliente acusado de golpear a otro hombre y sacarle un diente. Dijo numerosas veces en el estrado que tenía artritis y que no era capaz de cerrar el puño para formar el golpe como lo describió la víctima. A mitad de su contrainterrogatorio, el magistrado lo detuvo para declarar en el acta que había visto a mi cliente apretar el puño numerosas veces. Fue declarado culpable. Historia 40. Un amigo estaba haciendo una indemnización laboral y también demandando a la empresa por unos pocos millones. No podía agacharse, levantar los brazos, además de todo lo que se le ocurría. Subió al estrado, usando un bastón. El abogado le pidió que leyera las partes resaltadas del periódico local. Una semana antes, había ganado un torneo de artes marciales. Le pidieron que lo explicara. Durante los siguientes 15 minutos, explicó cada patada, puñetazo, etc. con una gran sonrisa. Dejo aquí mi caso. El presidente del jurado preguntó al juez si tenían que abandonar la sala o si podían simplemente anunciar el veredicto. Historia 41, no soy abogado, pero soy un exoficial de policía y pasé mucho tiempo en los juzgados. Un tipo estaba siendo juzgado por conducir bajo los efectos del alcohol y quería que el juez supiera que el policía que lo arrestó era un niño gamberro. Insistió en que solo había bebido 2 botellas de vino y su abogado siguió tratando de que dejara de hablar sin parar, pero él siguió hablando. Finalmente, el juez le dice, creo que debería tomarse un momento para hablar con su abogado, y el tipo le dice, no me interrumpa. No soy un niño. El juez sonrió, se inclinó hacia atrás y dijo, por supuesto, continúe. El abogado del tipo parecía estar desanimado. Historia 42, no soy mi cliente, pero vi a alguien admitir en audiencia pública que había solicitado una entrevista durante una alocución. Esto fue por agresión legal, que tiene una sentencia mínima obligatoria en mi estado. El juez ya iba a darle la pena mínima, así que literalmente no había nada que pudiera decir que hiciera que la cosa fuera mejor de lo que ya era en ese momento. Pero el acusado decidió hablar,
mientras su abogado moría lentamente en la mesa. Se puso a hablar largo y tendido sobre lo injusta que era la acusación y cómo iba a arruinar su vida y su negocio. Ya saben, bastante habitual, pero luego continuó diciendo que normalmente comprueba la edad de sus acompañantes y que esta vez no lo hizo, y por supuesto, ella era menor de edad, y ahora aquí está él. El juez le pidió que lo repitiera. Dijo exactamente lo mismo mientras el abogado defensor agachaba la cabeza. El acusado era un personaje, tenía muchos otros hábitos excéntricos y antecedentes de los que me enteré más tarde. El juez estaba teniendo un buen día, así que mantuvo la sentencia en el mínimo obligatorio, y no creo que la fiscalía haya aceptado el cargo adicional. Pero aún así fue divertido ver a alguien convencerse a sí mismo de una situación mucho peor sin ninguna razón más que el ego. Además, la cantidad de personas que se presentan a los tribunales por casos de drogas con camisetas de marihuana es increíble. Historia 43, no soy abogado, pero una vez fui jurado. Fiscal, acusado, porque usted y su amigo se grabaron en vídeo cometiendo el crimen acusado, bueno, obtuve una respuesta quiero decir, Hay una buena respuesta, ¿qué? El tráfico organizado conlleva una sentencia de 20 años. No lo hagas. Y ya sabes, si lo haces, no lo grabes en tu teléfono. Historia 44, me llamaron para el servicio de jurado y estaba sentado en la sala del tribunal viendo a los otros jurados potenciales ser interrogados por los abogados, simplemente esperando mi posible turno para ser interrogado. Uno de los cargos era asalto agravado. La defensa le preguntó a un miembro del jurado, que era un camarógrafo profesional, si su carrera la hacía más o menos propensa a dar crédito a las imágenes de vídeo. Para mí, esto fue una pista, pero no una admisión de que las imágenes de vídeo serían una parte importante del caso. Antes de que el jurado pudiera responder, el acusado gritó desde su mesa, tenía una máscara puesta. Ni siquiera pueden ver mi cara. Toda la sala quedó en silencio durante unos 5 segundos antes de que el abogado defensor recuperara la compostura y le pidiera al juez que despidiera al grupo de jurados. El juez nos despidió de nuevo a la sala de espera. 5 minutos después, uno de los secretarios del tribunal entró y nos dijo, incluso a los jurados ya seleccionados, que el juicio se estaba reprogramando y todos estábamos despedidos. Historia 45, no soy abogado, pero estaba en un jurado. El primer día del juicio después de la selección del jurado, durante un descanso para almorzar, un amigo al azar del acusado se nos acercó y nos dijo todo tipo de tonterías sobre cómo el acusado había sido incriminado y tuvo que buscar estatutos específicos, citando la ley. Esto fue por un caso grave de tráfico de drogas y violencia. Todos le informamos al alguacil de lo que había pasado para que nos expulsaran del jurado. Él dijo, no se muevan y probablemente no importe. El caso ya estaba resuelto cuando volvimos a la corte y el juez desestimó la oferta de acuerdo, diciendo que no apreciaba que el acusado hiciera perder el tiempo a todos. Fue una locura. Historia 46, una vez estuve en el juzgado luchando contra una multa de tráfico, y el abogado de un tipo se declaró culpable de un cargo que le imputaron por posesión de un arma de fuego durante su libertad condicional. Parecía que le iban a conceder más libertad condicional y que se acabaría con eso. Entonces el juez le preguntó, ¿tiene algo que decir antes de seguir adelante? Y el tipo le respondió, no sabía que tener un arma estaba contra las reglas, y tenía un arma, así que supongo que eso me hace culpable. Sonrió como si acabara de enfadarse con el hombre. La expresión en los rostros del abogado y del juez era de gran decepción. Entonces estar en un juzgado y decir, supongo que eso me hace culpable, probablemente no sea la mejor decisión. Tendré que guardarme esa para más adelante. Historia 47, no soy abogado, pero una mujer a la que arresté pidió una audiencia de causa probable. La acusación era por fuga. Se había cortado el brazalete GPS y había huido. Las audiencias de causa probable para este tipo de cosas eran muy poco comunes. Normalmente,
solo los nuevos defensores públicos los utilizan, además de un par de otras estrategias de defensa para delitos más graves. El caso es que no había muchas razones para celebrar la audiencia. Ella se cortó la tobillera y teníamos pruebas de ello porque la habían recuperado. De todos modos, no solo quería la audiencia de causa probable, sino que exigió testificar. Su defensor público, que en aquel momento era bastante nuevo, le recomendó encarecidamente que no lo hiciera. Fue a buscar a otro defensor público que tenía una buena relación con esta mujer obviamente, estaba muy familiarizada con nuestro tribunal penal, quien le recomendó de nuevo que no testificara. No, nuestra chica quería su tiempo en el estrado. Así que la audiencia sigue adelante. Antes de que comenzara, incluso el juez recomendó encarecidamente a la acusada que no fuera a la audiencia. Bueno, lo hizo. Su testimonio fue que su novio la había secuestrado contra su voluntad y que él la obligó a cortarse la tobillera. Me citaron como testigo, proporcioné capturas de pantalla de la cuenta de Facebook de la acusada donde aparecía con su novio, sonriendo felizmente, disfrutando del tiempo con él y su hija, etc. Todo con fecha y hora, por supuesto. Obviamente, el juez encontró causa probable de que se había cometido un delito y el caso se envió al gran jurado para su procesamiento. Pero que un juez le dijera al acusado que testificar era una mala idea fue algo nuevo para mí. Lo que pasa por tu mente es que piensas, sí, yo sé más que el juez. Yo me encargo de esto. No hay forma de que hayan pensando en mi sólida defensa. Historia 48, mi marido, que es abogado, tenía un caso en el que básicamente despidió al cliente. Era un caso civil y el tipo tenía razón. Todo lo que tenía que hacer era presentarse y testificar, y no se presentó. Resultó que el idiota se emborrachó, tuvo una pelea con su nuera, la golpeó y ella hizo que lo encarcelaran. Nadie quería pagar la fianza del tipo. Mi marido dijo que no quería representar a alguien que hiciera eso y lo envió a otro bufete de abogados. Historia 49, un cliente extranjero tenía un dominio muy limitado del idioma local. Intentamos demostrar que el cliente actuó de buena fe y fue muy cooperativo y también le pedimos que no se pusiera en contacto directo con el demandado. Sin embargo, el cliente estuvo muy contento de escribir varias cartas al demandado en un idioma local muy deficiente, en las que, entre otras cosas, llamaba al abogado del demandado pequeña prostituta astuta, y el demandado estuvo feliz de presentarlas ante el tribunal. Historia 50, no soy abogado, pero solía investigar accidentes de tráfico y reclamaciones similares. La cantidad de pasajeros que no podían proporcionar los detalles más básicos de los accidentes de tráfico en los que supuestamente estaban involucrados era algo fenomenal de ver. Recuerdo un incidente en el que el conductor y el pasajero del asiento delantero pudieron recordar los detalles clave, pero la madre y la hermana no pudieron ofrecer ninguna prueba convincente de que estaban en el coche. No podían recordar dónde estaban sentados, qué hora era, qué tiempo hacía, de dónde venían o a dónde iban, de dónde se produjo el impacto, cómo era el otro vehículo, qué pasó después, si acudieron los servicios de emergencia. Siempre intentamos ser comprensivos con la falibilidad de la memoria, pero hay un límite. Un consejo no relacionado: si alguna vez planeas falsificar una reclamación, tal vez tengas una reunión con todos los participantes y acuerden los detalles clave de antemano. Al menos, solo los básicos. Historia 51, no soy abogado, MC Wayne se quedó ciego por dispararse en la cabeza. Un traficante de drogas y proxeneta que se presentó al juzgado completamente vestido, con abrigo de piel y demás. La guinda del pastel es que entraba con una mujer en cada brazo que empleaba como sus perras lazarillo. En total, las órdenes de registro ejecutadas en este caso dieron como resultado la incautación de aproximadamente 93 libras de metanfetamina, 15 libras de H, 35.000 pastillas sospechosas de fentanilo, 24 armas de fuego, aproximadamente $525.000 en efectivo y una cuenta bancaria valorada en $100.000.
Las incautaciones realizadas antes del 16 de diciembre de 2020 incluían más de 154 libras de metanfetamina, 20 libras de H y más de 7.000 pastillas sospechosas de fentanilo. Los agentes pudieron identificar a Frisby como la persona que hablaba por teléfono comparando su voz con la del documental de Amazon Prime Blind and Battered, The Blind Kingpin. El documental narra la vida de Frisby y, en él, habla libremente de su trabajo como traficante de drogas y proxeneta. El documental es bueno de ver. Es una locura absoluta, pero ofrece una visión esclarecedora de un tipo que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, pero es difícil no quererlo. La razón por la que se disparó en la cabeza es porque alguien le debía dinero. Saca su arma y le pregunta al tipo, «¿Estás tratando de secuestrarme?», Jack, y luego se dispara en la cabeza. Tiempos salvajes. Historia 52, soy abogado y podría escribir un libro sobre esto. La mayoría de las cosas tontas suceden cuando estoy fuera del cargo o en un juicio y no puedo corregir su comportamiento. La más común, mentir sobre pequeñas cosas fácilmente verificables en el estrado. Arruina la credibilidad por completo. Sabemos que no recoges a tu hijo cada vez que sale de la guardería. La guardería tiene un registro y tu madre firma la salida del niño el 50% de las veces. Sabemos que presentaste múltiples órdenes de alejamiento contra tu cónyuge porque es un registro público electrónico. Segundo más común, cambiar su historia en el estrado. Estoy preparado para que los hechos sean como me los contó. No puedo prepararme para algo que no conozco. Tercero más común, ignorar por completo el consejo. Le dije que no podía sacar esos 150,000 de la cuenta bancaria sin repercusiones. Orden de desacato entrante para vender la casa conyugal. La casa está activamente a la venta con un agente inmobiliario. El cliente pone un candado en la casa para que nadie pueda acceder a ella o venderla. Aquí viene el desacato. Después de 5 años, finalmente conseguí la custodia de los niños para una clienta. Cuando la clienta fue a recoger a los niños, trajo a un delincuente violento conocido, un arma cargada y tuvo una pelea física con el tutor del niño. Presentó una petición de emergencia, los niños fueron retirados de su cuidado. Los tuvo por menos de una semana. Tuvo la audacia de llamarme mal abogado frente al juez porque los niños fueron retirados. El juez se rió y le informó a la clienta que había ganado el caso para ella hasta que sus propias acciones causaron esta revocación. Me permitió retirarme en el acto. Historia 53, yo era una estudiante de tercer año en la clínica de Derecho Familiar de la escuela. Tuvimos uno de esos casos de custodia que simplemente no se resolvían. El marido se volvió a casar y la madrastra no quería que la madre biológica existiera en su feliz familia y arrastró a esta madre a la corte por las cosas más pequeñas para tratar de obtener la custodia completa en lugar del 50-50 de su hijastro. Estábamos en la corte cada 2 meses solo por este caso. El tribunal nunca cedió en la custodia. Finalmente, la madrastra decidió que nosotros, los niños entrometidos, éramos lo único que la mantenía alejada de su hijastro. La madrastra llamó a la Facultad de Derecho y presentó una queja contra mi equipo, acusándonos de hacerle cosas realmente horribles al niño y de amenazarlos. Luego exigieron que nos expulsaran o demandarían a la universidad. Presentamos una audiencia de emergencia y le contamos todo al juez y pedimos sanciones y argumentamos acoso. El juez declaró a la pareja en desacato por amenazarnos para influir en el caso. El juez dijo entonces que ponía en duda su capacidad para ser padres compartidos de manera efectiva y actuar en beneficio del niño. A mamá se le dio la custodia principal, y ellos obtuvieron todos los fines de semana y algunos días festivos. El juez también decidió que, dado el historial de la pareja de acosarlos a todos usando el tribunal, les prohibió presentar más solicitudes de custodia. Más tarde, descubrimos que la pareja también presentó una denuncia en el Colegio de Abogados contra nuestro profesor. Se investigó y se determinó que no tenía fundamento. Historia 54, no era un abogado, sino un conocido, quien decidió que yo iba a ser su nueva novia y se iba a mudar conmigo.
Llegué a casa después de una noche en un templo budista donde todos estábamos meditando sobre seguramente moriré esta noche. Sane, un atleta con logros en karate, se había abierto paso mientras yo estaba fuera y me recibió con un puñetazo en la cabeza para ponerme en mi lugar. Afortunadamente para mí, se había cansado mientras me esperaba, así que en lugar de asesinarme por resistirme, se quedó dormido mientras me sujetaba sobre la alfombra. Mi cara ya no era reconocible, pero mi cabeza solo estaba rota en 3 lugares. Llamé a la policía y él todavía estaba dormido cuando llegaron. Los 4 tenían miedo de entrar después de ver lo que me había hecho. Asegurados de que podrían esposarlo antes de que despertara, entraron con cuidado y le leyeron sus derechos una vez que despertó. Les mostró sus nudillos sangrantes y con los huesos al descubierto y gritó: «Arréstenla. Miren lo que le hizo a mis manos». Disculpándose, explicaron que tendrían que arrestarme también y luego le preguntaron cómo lo había hecho. Fue su cabeza. Su cabeza estaba demasiado dura. En el tribunal, su representante legal inventó una historia de que Sane había estado robando mi televisor. Yo era terriblemente fuerte, me enojé y lo golpeé, y él se estaba defendiendo. Un policía en la cruz le preguntó a Sane cómo calificaría mi capacidad de lucha. Se rió, burlándose: «Su lucha es tan débil que no podría matar ni a una mosca». Lo sentenciaron a 6 meses de cárcel. Sin embargo, había golpeado a 3 policías cuando lo arrestaron por primera vez. No fueron muy indulgentes. Cada vez que lo liberaban, lo esperaban en la puerta, lo incitaban a lanzar más puñetazos y volvía a entrar directamente. Me había prometido que si llamaba a la policía, me asesinaría a mí y a mis hijos. Eso fue en 1988. Todavía está en la cárcel y estamos a salvo. Historia 55. No soy abogado, sino uno de mis compañeros de trabajo. Trabajo en una fábrica y un compañero de trabajo dejó caer un trozo de acero muy grande en su pie. Es decir, estamos hablando de que su pie explotó como un globo de agua y encontraron salpicaduras de sangre en la pared a 15 pies de distancia. Esta era una empresa privada y, sin que nadie se lo pidiera, el propietario le ofreció al tipo un paquete de jubilación en el que recibiría su salario completo más un aumento anual del 5% más el costo del seguro médico del mercado hasta la edad de jubilación, aproximadamente 15 años. En lugar de estar agradecido, el empleado rechazó el paquete de jubilación y presentó una demanda por una suma no revelada. Su afirmación era que la empresa no ofrecía correas de elevación adecuadas y que las correas que tenía estaban desgastadas y defectuosas. Cuando la defensa estaba presentando su caso, simplemente presentaron el expediente de OSA. La empresa A tenía correas de elevación adecuadas instaladas en la estación de trabajo, B tenía correas de repuesto a mano y C el empleado firmó sus propias correas esa mañana. La defensa pudo demostrar que la empresa había seguido todos los requisitos de OSA y que el accidente ocurrió debido a la negligencia por parte del empleado. Perdió el caso y terminó con nada más que un pie faltante por sus problemas. Trató de volver arrastrándose hasta el propietario para ver si el paquete de jubilación todavía estaba en oferta y lo echaron del edificio. Historia 56. Uno de los primeros y únicos casos de divorcio que llevé como abogado individual fue el de un hombre que dijo que su esposa se había escapado a Nepal y lo había abandonado a él y a su hija de 7 años en Estados Unidos. Dijo que no tenía forma de ponerse en contacto con ella ni de encontrarla y que probablemente estaba con un nuevo amante. Así que realizamos la notificación por publicación, presentamos todo en el tribunal y el caso sigue adelante sin oposición hasta que aparece la esposa. Ella consigue su propio abogado y demuestra que su marido sabía dónde estaba ella todo el tiempo. Él me admite por correo electrónico que puede haber sido un poco engañoso conmigo. Le dije que si estaba dispuesto a ser completamente sincero conmigo en el futuro, podríamos trabajar con el abogado de su esposa para llegar a un acuerdo, pero que tendría que pagarme más ahora porque es un divorcio contencioso complicado y su pequeño anticipo por el divorcio sin oposición se ha agotado. No hizo ninguna de esas cosas. No tenía ninguna fe en que no siguiera mintiéndome. Me dio más razones para ver que seguía mintiéndome.
Entonces, después de decirle que ya no podía representarlo, presenté una solicitud de retiro de representación, una solicitud obligatoria basada en fraude ante el tribunal. Me presenté en el tribunal para la audiencia de moción y él se puso de pie y dijo que se oponía y que no quería que me retirara. Dijo que solo estaba tratando de retirarme por el dinero y luego trató de entregar todas las comunicaciones que habíamos tenido al tribunal. Imprimió todos nuestros correos electrónicos. El abogado de mi esposa me miró y, mientras su cliente intentaba entregarlos, le informó que también podrían ver todo, así que tal vez no fuera una gran idea. El abogado de mi esposa fue realmente genial. El juez se quedó estupefacto. Le dije que era un retiro obligatorio y que, si le daba información adicional, estaría perjudicando a mi futuro excliente. El juez trató brevemente de explicarle al cliente lo que eso significaba y aceptó mi moción. Se calló y me fui. Historia 57. No soy abogado, sino un profesional forense, y esto no fue una tontería. El pobre cliente no pudo evitarlo. Como dijo Ron White, tenía derecho a permanecer en silencio, pero no la capacidad. Audiencia de internamiento involuntario de un hombre muy maníaco y psicótico que está hospitalizado después de intentar entrar en la casa de su madre golpeando la puerta con su Magnum 357. Después de repasar el diagnóstico y la enfermedad mental, etc., el fiscal dio por terminado su caso, olvidándose literalmente de preguntarle al médico si este hombre cumplía los criterios para ser internado. El abogado defensor, con una sonrisa de sorpresa, estaba a punto de pedirle al juez que desestimara el caso. Básicamente, había ganado. Su cliente tiró de su manga y tuvieron una acalorada conversación en susurros. El abogado informó al juez que su cliente exigía testificar en contra de su consejo. Después de advertirle que su testimonio no era necesario, el pobre hombre subió al estrado y se lanzó a una diatriba furiosa y descontrolada sobre una miríada de pensamientos inconexos y delirantes hasta que el juez lo detuvo. Su última frase fue: y su señoría, haga que me devuelvan mi arma. Estaba internado. Sí, estoy de acuerdo con Ope en esto. No es una tontería, es simplemente triste. Este hombre claramente no está en su mejor estado mental y necesita algún tipo de ayuda. Desafortunadamente, el internamiento no siempre es, ni siquiera a menudo, la mejor manera de conseguirla. De todos modos, es una lástima. Historia 58. No soy abogado, pero tuve un caso contra un vecino totalmente loco que construyó una cerca en mi propiedad. Tenía una orden judicial para moverla y solo la movió unos 7 centímetros. Se suponía que debía moverse unos 1,8 metros. En el estrado, el juez dijo: mueva la cerca al lugar correcto dentro de 7 días, o lo encontraremos en desacato al tribunal. El resto de los cargos dependerán de su cooperación. También estaba sujeto a otras cosas. Dijo en voz baja: no voy a mover esa cerca otra vez. Deberías haber visto la cabeza del juez levantarse de golpe. ¿Qué fue eso? Nada. Ese día lo encontraron en desacato, tuvo que pagar una multa y estuvo en prisión durante un fin de semana durante un mes. También perdió todos los demás casos. Historia 59. Cliente que se declara culpable de un caso de violencia doméstica bastante menor con un acuerdo para recibir una sentencia sin prisión ni antecedentes penales. El juez le pregunta si tiene algo que decir. Hablamos de esto muchas veces y le dije: no digas nada. No tiene que decir nada, es solo una oportunidad. Se levanta y dice: lo siento, señoría, pero a veces esa perra se lo merece. Vi a la jueza tomar el papel donde había escrito la sentencia planeada, dejarlo a un lado y comenzar una página completamente nueva de notas. De todos modos, recibió una sentencia de cárcel nada trivial. ¿Sabes qué bien? Me alegro de que este pedazo de basura haya dicho algo más. Se merecía lo que le dio el juez, probablemente un poco más. No sé qué clasifica OP como violencia doméstica bastante menor, pero decir que se lo merecen cuando están en el tribunal, eres un censurado.
Historia 60. Mi abuelo tenía un buen amigo que era juez de un tribunal superior en los años 60 y 70. Había un club de motociclistas ilegal que causaba muchos problemas y vendía drogas en la zona. Finalmente, su líder se presentó en el tribunal. El juez lo condenó a pagar una multa máxima enorme por un delito menor, solo como una forma de intentar echarlos. El líder del club de motociclistas miró a los policías y comenzó a reír a carcajadas mientras sacaba un gran fajo de billetes de su bolsillo y contaba el monto de la multa. El juez dijo: «Te diré una cosa, amigo. ¿Por qué no devuelves ese dinero? Buscas en tu otro bolsillo y sacas 6 meses». El motociclista dejó de reír. Historia 61. Mi cliente y yo estábamos en una reunión para que le devolvieran a su hijo del hogar de acogida. Estaban hablando de que ella tenía que tener cuidado con las personas con las que salía porque había violencia doméstica en su contra involucrada en el caso. Ella les dice que no va a salir con nadie. Dijeron que eso no era realista porque ella era joven, etc. Luego ella dijo que no estaba saliendo con nadie porque había vuelto con su ex que abusaba de ella. Entró a la reunión pensando en hablar de horarios, se fue con ellos planeando terminar con sus derechos parentales. Historia 62. No soy abogada, pero mi loca ex le dio un sermón al juez sobre la ley de custodia durante su audiencia después de que secuestró a nuestra hija y a su hermana. Tenía sus notas escritas en páginas arrancadas de libros de la biblioteca de la cárcel. Decir que al juez no le hizo gracia era quedarse corto. El juez se puso de pie, se inclinó sobre su escritorio, le dijo a mi ex esposa que se sentara y se callara, y que tenía 20 años de experiencia en leyes de custodia y que no iba a permitir que ella le diera un sermón. Los ojos de mi propio abogado se abrieron de par en par. Me lanzó una mirada que claramente decía: no sonrías ni digas una palabra. Mientras esto sucedía, él luchaba por no reírse. Historia 63. Un tipo es demandado como consignatario de una escritura de propiedad de un automóvil. El comprador era el hijo del tipo. El tipo jura una y otra vez que no firmó la nota. Tiene una firma completamente distinta a la que aparece en la nota, respaldada por documentos emitidos por el gobierno que reflejan esta firma completamente distinta. Cuando llega el momento del juicio, el juez se vuelve hacia el tipo y le pregunta: ¿alguna vez firmas de esa manera? El tipo responde tímidamente: sí, a veces. El juez dicta sentencia en su contra bastante rápido. Historia 64. No voy a hablar mal de mis antiguos clientes, ni siquiera de aquellos que podrían merecerlo, pero el cliente de mi abogado contrario estábamos demandando a un cobrador de deudas por congelar la cuenta bancaria de mi cliente sin obtener primero una sentencia en su contra. Algo totalmente inaceptable aquí en Nueva York. Este tipo ha estado en la industria desde antes de que yo naciera, así que sé que no fue un accidente y sospeché que había alguna razón por la que no podía demandar y que por eso lo hizo. Pero pensé que no había forma de que pudiéramos demostrarlo y que llegaríamos a un acuerdo relativamente barato porque no había forma de demostrar que era algo más que negligencia. Este tonto presenta los registros de la deuda subyacente. Uno de ellos parece claramente alterado digitalmente, así que cito al acreedor. Efectivamente, había cambiado la fecha de incumplimiento para tratar de ocultar que la deuda había prescrito, es decir, que no podía presentar una demanda al respecto. Eso ciertamente no habría sido bueno para él, pero aún podría haber argumentado que no era suficiente para demostrar la intención. Sin embargo, nada infiere con tanta precisión la intención como tratar de encubrir, y su pobre abogado no revisó el descubrimiento con suficiente cuidado y no lo notó. Tuvo que retirarse del caso porque accidentalmente instigó al perjurio. Fue genial para mí y para mi cliente. Si haces algo malo y te atrapan, tratar de mentir y encubrirlo a menudo te meterá en muchos más problemas. Historia 65. Empecé en un nuevo bufete de abogados que estaba en medio de un largo litigio por publicidad engañosa. Nuestro cliente, el demandado, sostenía que sus afirmaciones publicitarias estaban respaldadas por informes científicos escritos años antes que nadie podía encontrar ahora.
El científico que había realizado las pruebas dijo que recordaba haberlas hecho, pero no podía recordar los resultados. El caso avanza a juicio y, al final de la evidencia del demandante, el director financiero de mi cliente irrumpe en la sala del Tribunal Federal sosteniendo, no bromees, una copia del informe. Lo había encontrado en la parte trasera de un armario que estaba limpiando por Dios sabe qué razón. Pandemonio. El demandante pide la anulación del juicio, el juez golpea con su mazo, las partes se gritan unas a otras desde el otro lado del pasillo, mi jefe protesta sin parar y nadie escucha a nadie. El informe no respaldaba literalmente nada de lo que decía la publicidad, era una gran prueba para el caso del demandante, confirmaba todo lo que afirmaban en la denuncia. Nos arrastraron por unas pérdidas de unos 10 millones. Dejé la firma poco después, en parte porque estaba convencido de que mi jefe y el director ejecutivo habían quemado lo que creían que era hasta la última copia, y sigo pensando que el director financiero se quedó con una y lo hizo a propósito por un problema con el director ejecutivo. Historia 66. La testigo comprensiva con la que intenté guiar al azar decidió anunciar al tribunal y a la audiencia que es propietaria de 6 casas y que solía trabajar para la Lockheed Martin, lo que no era ni de lejos tan entrañable como las historias que me contó durante las sesiones de preparación. A nadie le gustó eso. La jueza se divirtió fallando en nuestra contra siempre que pudo. Historia 67. No soy abogada, pero estaba en el jurado. El acusado está siendo juzgado por asesinato y agresión con agravantes. Durante el testimonio de una testigo de edad avanzada, describió dónde estaba parada en la casa mientras el acusado se acercaba a la casa y luego confrontaba a su nieto víctima. Ella dijo que estaba parada en la ventana de la sala de estar. Al principio, él soltó, oye, estabas en la puerta, no en la ventana. Sus abogados ni siquiera solicitaron que se eliminara esa declaración. La gente realmente tiene esta extraña creencia de que si atrapan a alguien haciendo algo malo, pueden ganar el caso. No. Si no ayuda a su caso, no lo diga. Por favor. Dicho esto, este tipo estaba siendo juzgado por asesinato y agresión con agravantes, así que bueno, probablemente se lo merecía. Historia 68. No soy abogado. Una agencia gubernamental presentó una solicitud de orden de restricción permanente contra una mujer que había estado abusando de mi anciano padre. Ella se representó a sí misma y yo tuve que testificar. La perspectiva de ser interrogado por alguien tan psicológicamente abusivo, con la seguridad de mi padre en juego, simplemente me aterrorizaba. Pero, por suerte, ella pensó que era un regalo de Dios para Perry Mason. Ella prefería el formato dramático de Te sorprendería saberlo, así que todo lo que yo tenía que hacer la mayoría de las veces era decir sí con cara seria y explicar por qué. Su primera pregunta fue, ¿te sorprendería saber que los traficantes de drogas robaron las cosas de tu padre 6 meses antes? Me había dicho que mi hermano las guardaba a buen recaudo. Luego discutió mi respuesta de una manera que hizo que el juez se centrara en el tema. Eso la llevó a regresar 1 hora tarde del almuerzo. Finalmente entró con un enorme bolso Barmaid lleno de sus cosas. No ganó. Mi padre nunca volvió a ser molestado por ella o su hija. De hecho, ella hizo tal exhibición de su propia malevolencia que el juez extendió la protección también a todos los miembros de su familia. Historia 69. No soy abogado, pero demandé a una empresa que instaló un aparato de aire acondicionado en mi casa. Lo instalaron al revés, lo que provocó el daño. Se negaron a venir a verlo y tuve que llamar a otra empresa para que lo arreglara. Los llevé a una sala de reclamos menores y les presenté todos los documentos. No trajeron nada, excepto un mensaje de texto que les envié diciendo que lo habían arreglado. Esto fue después de que la otra empresa lo arreglara, pero intentaron usar ese mensaje para decir que lo habían arreglado. El juez señaló la fecha del mensaje y la fecha de la factura de la otra empresa. El tipo también intentó decir que no eran responsables porque su hijastro hizo el trabajo. El juez le sacó de la cabeza que su hijastro efectivamente estaba trabajando para la empresa en ese momento.
No hace falta decir que gané. El tipo incluso tuvo el descaro de pedir la unidad y yo dije que no. La vendí por piezas. Historia 70. No soy abogado, pero estamos sentados en una conferencia de conciliación donde presentamos nuestras supuestas violaciones y el demandado intenta demostrar que estamos equivocados. Más complicado que eso, pero ya entiendes la idea. De todos modos, nuestro abogado lee el primer punto de la lista y su abogado comienza a argumentar que definitivamente no hacen eso y nunca lo han hecho. Dice, ¿cómo nos atrevemos a sugerir siquiera que una empresa tan honesta y obediente haría algo así? Bla, bla. Nuestro abogado abre tranquilamente una carpeta y desliza un par de fotos sobre la mesa, les dice, tomé las fotos durante una inspección en la fecha que sea, y si las miran, verán que se muestra claramente de qué estamos hablando. El abogado deja de hablar y mira a su cliente, quien dice, no me di cuenta de que tenían fotos. Mientras mira hacia la mesa, la conversación cambia inmediatamente a tratar de negociar una reducción de la multa. Historia 71. No es mía, es el cliente de un colega. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y exigió que el abogado obtuviera el vídeo que probará que me arrestaron injustamente. El abogado solicita obedientemente las imágenes de la cámara del tablero. Cuando las revisa en su oficina, se producen risas. El cliente llega para verlas. Se detiene en el lugar, se le pide que salga para la prueba de alcoholemia, intenta 2 o 3 veces completar la prueba de caminar y girar, mira al policía y dice, no es justo, esto es difícil para la gente borracha. Aceptaron la oferta de declaración de culpabilidad. ¿Y qué pensabas que hacer con eso, amigo? Estás en una prueba de sobriedad de campo y piensas, esto es difícil para la gente borracha. Ese es el punto. Historia 72. Inmediatamente recuerdo este caso que se discutió aquí hace unos años. En resumen, se encuentra un cuerpo y luego se lo identifica. Más tarde, esa misma semana, un tipo llamó a su ex traficante de drogas, que estaba en la cárcel, para pedirle drogas. Cuando el traficante dice que no puede porque está nuevamente en la cárcel y que debería dejar de llamarlo por eso, el tipo intenta hacerse el duro diciendo que acaba de cometer un asesinato, y también nombra a un amigo que lo ayudó. Por supuesto, él y el amigo son arrestados. Resulta que en el momento del asesinato, tenía el brazo roto y enyesado, por lo que físicamente no podría haber asesinado a nadie. Si no fuera por su estupidez, lo mantuvieron en prisión. Así que la policía siguió presionando al amigo. Los dos nunca dejaron de traicionarse mutuamente. Resultó que no sabían nada sobre el asesinato. El amigo tampoco pudo haber cometido físicamente el crimen, fue visto por la policía en otro lugar en el momento del evento. Ambos cumplieron casi un año por un crimen que ninguno de ellos cometió. Ir a la cárcel por algo que no cometiste y el tribunal sabe que no cometiste solo porque fuiste estúpido es una locura. Como que llamaste a alguien que está en la cárcel para pedirle drogas y luego le dijiste que asesinaste a alguien. Esto es. Dios mío, estos acusados no están defendiendo nada. Estos pobres abogados. De todos modos, esa es la última historia que tenemos por hoy. Espero que hayas disfrutado del vídeo y muchas gracias por verlo. Espero que tengas un día o una noche maravillosos donde sea que estés y te veo en el próximo.